te traigo como 2,000 pesos, a ver hasta dónde me alcanza. Sí subieron considerablemente, pero es lo más barato que hay, venirse al centro. Pues alrededor de unos 800, 700 pesos aproximadamente. Con las libretas, plumones, como 8, que es lo que llevan las listas ahorita. Nos ha pegado mucho a la economía, ¿no? Sí, a comparación del año pasado, yo creo que el precio se ha aumentado como en un 30% de toda la lista de útiles escolares. Bajita la mano como unos 2,000 pesos. Está caro todo. Vámonos a más temas y es que por eso le damos un giro a esta información, porque nos encontramos a 20 días de que ya arranquen las clases desde primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, pues los papás y las mamás andan comprando útiles escolares, los uniformes, los materiales extras que les piden, todo esto para el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Y no todos los estados tienen el mismo costo, por supuesto que cambia muchísimo. Por ejemplo, en Nuevo León se estima que se puede gastar entre 3,000 y 5,000 pesos. En Tabasco los padres calculan gastar entre 1,000 y 3,000, vea la diferencia. En la Ciudad de México se tendría que gastar entre 2,000 y 3,000 pesos aproximadamente. Estoy hablando de útiles escolares. Y bueno, pues al respecto, por eso el gobierno de la Ciudad de México anunció apoyos para útiles y uniformes por medio del programa Bienestar para Niñas y Niños y Mi Beca para Empezar. Recordemos que además los montos entregados en el ciclo escolar 2021-2022 fueron 400 pesos para preescolar, 435 pesos para primaria y secundaria, mientras que en los centros de atención múltiple recibirán 500 pesos. En Jalisco, el gobierno de ese estado también apoyará a las familias con 1,000 pesos para afrontar pues este gasto, el cual se calcula en más de 2,000 pesos por lo menos en este nuevo ciclo escolar. Mire, pero a pesar del apoyo gubernamental, madres y padres de familia allá en Jalisco también denunciaron un aumento en el precio de útiles escolares, precisamente el de cuadernos y uniformes. Explicaron que al hacer un comparativo entre la lista del año pasado y esta nueva lista, el número de libretas son las mismas, solo que ahora se elevó el costo hasta el 20%. En tanto, en Hidalgo, vámonos a Hidalgo, allá, pues la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor señaló que las escuelas privadas no deben condicionar a la población a comprar útiles, libros o uniformes en el mismo plantel o con determinado proveedor. En caso de que esto suceda, se expuso que las familias pueden denunciar a los planteles educativos ante la Profeco en Hidalgo. Esto debería de ser en todo el país, porque en las escuelas particulares, hay que decirlo, sí obligan a las alumnas y a los alumnos a que lleven el uniforme, y la mayoría de los uniformes los venden en las mismas escuelas. Mientras tanto, que como se lo decía, las escuelas privadas del país, pues también aplicó un aumento en las colegiaturas en los últimos 17 meses. Esto va a escala nacional. La educación se encareció por lo menos el 2.7%, el alza más pronunciada desde agosto del 2020. A ver, en general, Tlaxcala registró un aumento del 5.6% y Campeche el 5.1%. En nivel preescolar, hubo un incremento del 12.9%, en Campeche del 5.5% y en Baja California Sur también el mismo monto. Para el caso de la educación primaria, en Tlaxcala, bueno, pues anotó una carestía del 8.5%, en tanto que Campeche y Sinaloa tuvieron aumentos a nivel de secundaria del 8 y 7.4% respectivamente. En el caso muy particular del grado medio superior, el importe de colegiatura se incrementó el 7.6% en Sinaloa, 6% en Campeche y 5.8% en Tlaxcala. En educación superior, Tlaxcala y Baja California Sur registraron un alza del 7.4% y 7.1% respectivamente.
los aumentos de los precios en la colegiatura en general, la educación se encareció, como se lo decía, el 2.7% y en Tlaxcala el 5.6%, Campeche 5.1%. En preescolar también en ese mismo estado, en Campeche, el 12.9%, es muchísimo. Y bueno, pues así las cosas. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Quién regula? ¿Quién regula a estas escuelas particulares? ¿Quién está monitoreando que además estos costos sea el mismo de la calidad educativa que se reciben en estas escuelas? En todo el país, en todos los estados, debe de haber un monitoreo. El aumento en el precio de las colegiaturas, sumado al gasto de los útiles y uniformes, ha provocado que muchos alumnos pues pasan de escuelas privadas, evidentemente por el sacrificio que ya se venía haciendo. Bueno, pues ahora, en medio de una crisis y en medio del desempleo, pues pasan de escuelas privadas a escuelas públicas. De acuerdo con México Evalúa, el TEC de Monterrey, la deserción en escuelas privadas alcanzó el 26%, es decir, más de 250,000 estudiantes abandonaron sus escuelas por falta de recursos para cubrir las colegiaturas. Pero la deserción no es exclusiva de escuelas privadas. Por ejemplo, en 2 años de pandemia, más de 500,000 de estudiantes dejaron de asistir a la escuela y el sector más afectado fue el nivel preescolar. Esto con una caída en la matrícula de 13%. La media superior tuvo una caída pues de 7%. En primaria dejaron de ir 4% de estos alumnos y en secundaria el 3%, en educación superior el 1%. Y en cuanto a los estados, los que reportaron mayor deserción a nivel nacional son Jalisco con el 14.5% y Colima con el 15.7%. Pero para hablar de este tema y lo que significa, sobre todo en materia educativa en nuestro país y en cada una de las entidades, agradezco a Marco Fernández, que es el coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador en el TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, Marco. Muy buenas noches. Hola, Sofía. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues hicieron un estudio en el que justamente da a conocer esta deserción por estados, lastimosamente, porque bueno, pues aunque sea pública, aunque sea privada, los alumnos están abandonando las aulas. Ahora, también incluso dieron a conocer cuáles son los estados que han tenido, ustedes lo llamaron, participación destacable en algunos estados. Hablemos primero de lo bueno, de cuáles fueron estos estados que tuvieron esta participación destacable en materia educativa. Pues sí, mira, nosotros hemos estado pues ya por varios años y más ahora de cara a la emergencia educativa que enfrenta el país derivado de la pandemia, dando seguimiento a las políticas que las diferentes entidades del país y el gobierno federal se implementan para pues poder tener mayor equidad de oportunidades educativas y que estas realmente sean aprendizajes de calidad. Lamentablemente, por un lado, pues tenemos todas las cifras que tú has dado a conocer, pero hay que reconocer que por lo menos hay tres estados, el caso de Nuevo León, el caso de Querétaro y de Guanajuato, que han hecho esfuerzos para poder tener un diagnóstico de las afectaciones en los aprendizajes que han tenido los estudiantes derivado de la pandemia, y con esa información han estado estableciendo rutas de recuperación para esos aprendizajes en los distintos planteles. Lamentablemente, solo son 3 estados de los 32 que tendríamos que estar observando, sobre todo porque pues, el gobierno federal ha decidido que vamos a estar navegando a ciegas. Se ha negado a financiar una evaluación diagnóstica que justo dé cuenta de la afectación en los aprendizajes y le permita a las comunidades educativas establecer esas rutas de recuperación que va a tomar tiempo. No es como que pasó la pandemia y en un año recuperamos lo no aprendido, pero pues para poder hacer esa estrategia necesitas entender
qué es lo que no están conociendo los chicos para poder ahí, con los maestros de cada plantel, ir estableciendo estrategias para desarrollar esos aprendizajes. Ahora, también, bueno, lamentablemente de los 32, de las 32 entidades, solo 3 llevaron a cabo acciones que contribuyeron justamente a que no se deteriorara más la educación, al contrario, ¿no? Tratando de apoyar y de hacer algo en bienestar de los niños. Ahora, ¿cuáles son esos? Ustedes los llamaron muy bien, pero la verdad es que dijeron que son estados con amplio espacio de mejora. Yo les diría que son los estados que definitivamente no hicieron o hicieron casi nada en materia educativa, ¿no? Pues es que la lista, con toda franqueza, Sofía, es larga. Sí. Veracruz, por ejemplo, Zacatecas, el caso de Morelos. O sea, hay distintos estados que han brillado por ausencia de políticas realmente para poder, uno, no solamente tener este diagnóstico al que hice referencia, sino de qué manera están haciendo acciones específicas para poder rescatar a los miles de jóvenes. Estamos hablando en el país respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. Hoy hay 367,000 jóvenes menos estudiando la media superior. 200,000 jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior. Y uno diría, bueno, dado el tamaño de esta emergencia, ¿dónde está la señal del gobierno federal o de gobiernos de los estados? Decir, sí, tenemos que hacer acciones específicas para atender dicha emergencia y empezar a corregir las afectaciones derivadas de la pandemia. Lamentablemente, lo que hemos visto es, por ejemplo, de parte del gobierno federal, recortes a materia educativa. Y a programas. Exacto, en donde a los principales afectados son justo las familias de menos recursos. O sea, el haber terminado las escuelas de tiempo completo, el haber reducido el presupuesto al CONACE, que es el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, que atiende justo a las familias menos favorecidas de la sociedad. El haber recortado recursos al INEA, que es el Instituto de Educación para los Adultos. Exacto, que busca darle una segunda oportunidad a los adultos que cuando jóvenes o niños no aprendieron a escribir y a leer. Es increíble. Por un lado está el discurso de primero los pobres, y en los hechos están todas estas acciones que a los primeros que han afectado son a los pobres del país. Así es. ¿Ustedes tienen un estimado de cuánta población incluso se ha pasado de escuela privada a escuelas públicas? Pues tenemos estimados, o sea, que varían, sobre todo donde se ha visto la mayor afectación ha sido en la parte de la media superior y la superior. Y estamos a la expectativa de saber si, como cuando en 2008 o 2009, la crisis de entonces, va a haber una recuperación relativamente rápida o si va a haber, van a pasar varios años de que vuelvan a Claro. poder regresar a escuelas particulares. Ahora, el problema no sería malo si efectivamente tuviéramos una educación pública de calidad, ¿no? El problema No es que solamente no la eso, tenemos. no solamente eso, sino que con toda franqueza el problema también es que no queda claro que haya espacios suficientes para atender la demanda, porque como no se ha querido invertir en multiplicar justo espacios de educación pública, y peor aún, en el caso de los facilitadores de prepa en línea, que es la opción que en los últimos años han optado tanto el gobierno anterior como este para tratar de multiplicar alternativas de la media superior, pues este gobierno a esos facilitadores de la prepa en línea pues les ha eliminado prestaciones o no les ha pagado su salario. Entonces pues traemos otro problema también en ese ámbito. Si uno va viendo la lista, Sofía, y es evidente que el gobierno se comporta como si no hubiera crisis educativa derivada de la pandemia. Y aunado a ello, bueno, pues el cambio, ¿no? Que ha habido, por lo menos esta será la tercera secretaria, bueno, ahora es secretario, un secretario, después una secretaria, ahora otra, sin importar, ¿no? Cuáles fueron los rezagos que ahí se quedaron. Finalmente, nada más, Marco,
Platiquemos de esto más adelante y sigamos en este mapeo para que hagamos justamente un diagnóstico estado por estado de qué están haciendo, qué están dejando de hacer por la educación en sus estados, porque esto es responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Ahora, finalmente, Jalisco y Colima son los estados con mayor deserción. ¿Sabemos por qué este fenómeno? Pues con toda franqueza, no nos queda claro si es una cuestión, por un lado, económica, o si también hay una parte educativa, en el sentido de que muchos de los jóvenes no tuvieron los apoyos para poder mantener un contacto constante con sus docentes a la distancia, terminaron desesperándose o teniendo falta de interés por la escuela y abandonando la misma. La tragedia para todos estos jóvenes que han dejado truncos sus estudios es que nadie les ha dicho que eso significa un futuro muy sombrío, porque pues ahí están los datos del INEGI que muestran que si tú tienes menos educación, la posibilidad de mejores oportunidades pues es mucho más reducida, y por lo tanto cuando incluso tú como joven tengas tu propia familia y crezcas, dado que pues no estudiaste o dejaste de estudiar, pues el tipo de oportunidades que le vas a poder dar a tus hijas o a tus hijos futuros también va a ser pues muy reducido, y lo que termina pasando es perpetuándose tanto la desigualdad como perpetuándose problemas serios de pobreza en el país. Así es. Pero bueno, sigamos hablando de este tema, Marco. Por lo pronto, gracias, y sigamos de cerca lo que nos importa a todas y a todos en este país, porque la educación, bueno, es la base para todas y cualquiera de las generaciones. Marco Fernández, coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey. Gracias por haber estado aquí en República H. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.